Bienvenidos a la Edad Contemporánea. Para empezar, ¿qué es la edad contemporánea? Llamamos Edad Contemporánea al periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y nuestros días, aunque tradicionalmente se afirma que empieza con la Revolución Francesa. En realidad, sus inicios coinciden con varios hechos históricos como el fin de las monarquías absolutistas, las grandes revoluciones como la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la independencia de las colonias de España y Portugal en América, la aparición del movimiento de la Ilustración y, por último, el inicio de la Revolución Industrial. La Edad Contemporánea tuvo diferentes características como ideologías, políticas, sociales y económicas. En las ideologías encontramos el individualismo, colectivismo y cientificismo. En las políticas, liberalismo, democracia y autoritarismo. En las sociales, clase alta, clase media, clase baja y finalmente en las económicas, capitalismo y estatalismo. La edad contemporánea se suele dividir en dos diferentes etapas, la alta y la baja. Este primer periodo de la alta contemporánea se denomina las revoluciones atlánticas, la cual surgió la independencia de Estados Unidos. Fue el proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico. Esto surgió el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia de los 13 Estados Unidos y se produjo por la Guerra de los 7 Años, la imposición de impuestos, el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho a la reunión. Las consecuencias fueron que debilitó a Gran Bretaña, consagró derechos fundamentales y comenzó un desarrollo económico. Otros acontecimientos importantes de este periodo fueron los siguientes: la Revolución Francesa en el año 1789 a 1799, la era napoleónica en 1799 a 1815, el arte durante la Revolución de la Independencia de Latinoamérica en 1815 a 1823 y por último la Revolución Industrial. Este segundo periodo de la alta contemporánea se denomina paz relativa, en el cual encontramos la guerra de secesión en Estados Unidos, que fue el norte contra el sur por diferentes creencias políticas, sociales, económicos y culturales. Esto dio un punto final a la unificación de los Estados Unidos y un punto de arranque como potencia mundial. También podemos encontrar la unificación de Alemania, que sucedió en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en el cual Otto von Bismarck concluyó el proceso de unificación de los estados alemanes y nació la Alemania contemporánea. Bismarck sembró una semilla de rencor en el pueblo francés y aumentó un sentimiento revanchista ante los franceses. Esta fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Nacionalismo e imperialismo. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue el surgimiento del nacionalismo, que se convirtió en un anhelo profundo de los pueblos de que sus fronteras coincidiera con los límites de su comunidad histórica nacional. En esta misma etapa, la acumulación del capitalismo industrial es una de las potencias europeas, dio paso a una nueva etapa del capitalismo. El imperialismo, las potencias se lanzaron a la conquista de nuevos mercados en zonas apartadas del mundo, de las que extrajeron materias primas y donde colocaron su producción industrial. Por ende, estos acontecimientos fomentaron choques entre las potencias, ya que querían ampliar su territorio y repartir China entre Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia y Japón. Esto fue un ambiente para la Primera Guerra Mundial. Otro hecho importante fue la Revolución Rusa de 1917. Es un movimiento político y social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital Petrogrado. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado y la tensión fue en aumento. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. La revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación.
Posteriormente, en 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. Y finalmente, en 1924, muere Lenin en Losy Style, un hombre al que todos habían infravalorado. Se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. El segundo periodo de la bajada contemporánea se denomina Grandes Guerras. Podemos ubicar la Primera Guerra Mundial, la cual fue un conflicto bélico que enfrentó a las naciones más poderosas del mundo. Se dividió en dos bloques, la Triple Alianza con Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Turquía, y la Triple Entente con Francia, Japón, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos e Italia. Sus inicios fue una crisis entre el Imperio Austriaco y el Reino de Serbia. Luego se transforma en una crisis entre el Imperio Alemán y Ruso. Al fin y al cabo se convirtió en una crisis europea. Sus consecuencias fueron la Paz de Versalles, Estados Unidos llegó como la primera potencia mundial y una gran crisis moral. Luego nacieron los tratos de alistarismos como el fascismo dirigido por Mussolini, el nazismo por Hitler y el comunismo por Lenin. Con carácter expansionista tomado el poder por medios violentos para resolver un problema mundial. Esto fue una causa de la Segunda Guerra Mundial, que se dividió en dos bloques, el este con Alemania, Italia y Japón, y los aliados con Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Esta se caracterizará por el dominio del espacio aéreo, por ser una guerra sorpresa por su rapidez, y la que utilizó bombas atómicas y misiles. Fue una guerra que se desarrolló en Europa y otra parte en el Pacífico. Se separaron estas dos etapas con lo ocurrido en Midway, el Alamein de Egipto y el Stalingrado en Rusia. Las consecuencias fueron 60 millones de muertos, la decadencia de Europa, la descolonización de África y Asia, y pérdidas materiales y finalmente la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Produjo una escalada armamentista, fue una amenaza permanente, y participaron en la carrera espacial, y una causa fue el Plan Marshall, ya que Stalin no le agradó que los países capitalistas resurgieran después de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias fueron la construcción del muro de Berlín y la paralización del mundo, en dos bandos, así como la acumulación de armas. Finalmente, lo que le dio fin a esta guerra fue la disolución de la Unión Soviética, ya que los vientos de libertad provocaron manifestaciones pacíficas contra el comunismo, provocando así la caída de este partido y permitiendo la instalación de un régimen democrático en Rusia. También facilitó la independencia de pueblos. Podemos ver otros acontecimientos importantes de este periodo. Es el periodo de la bajada contemporánea, se denomina posguerra fría. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia y Montenegro iniciaron su independización de Yugoslavia, lo que equivalía a dejar de depender de Serbia. Esto originó grandes guerras y genocidios étnicos. Los ataques terroristas llevados a cabo por el grupo fundamentalista islámico Al-Qaeda contra Estados Unidos dejaron al descubierto la actitud agresiva de estos grupos. Sus planteamientos pseudo-religiosos muestran una nueva faceta de los totalitarismos. Un mes después de la declaración de guerra, el terrorismo por parte de Estados Unidos, este país invadió militarmente Afganistán, donde se encontraba bajo la protección del gobierno de Kabul las principales bases del grupo terrorista Al-Qaeda.